Hola, bellísimo público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo live con otro gran invitado. En este caso vamos a tener a un actor de teatro y de doblaje, así que no se la vayan a perder. De Argentina a Chile. Bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Ahí llegó nuestro invitado, lo voy a dejar ingresar. En unos minutos vamos a hacer ingresar a Ariel, así que no panda el cúnico como diría el chaval. A ver, estoy intentando hacer ingresar a Ariel. Ahí está. Hola Ariel, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo están todos Muy por bien, ahí? ¿y tú? Muy bien, muy bien. Ariel, antes de comenzar el live, voy a comenzar por dar mis auspicios y Sí, empezamos con la entrevista, ¿te parece? perfecto. Bueno, hoy día, como en todos los lives, me acompaña SIDARTE, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Recuerda, si eres actor o actriz, acércate al Sindicato de Actores y de Actrices porque hay una cantidad infinita de beneficios que tú puedes tener. ¿Dónde lo puedes verificar? Fácilmente, en www.sidarte.cl y haz clic en donde dice hacerte socio. También está Veterinaria Las Lógicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, @loica.vet y pide tu hora. Si estás buscando actuación realista o actuación frente a cámara, esta es tu oportunidad. Actores 3 te da la oportunidad de sacar la carrera en 2 años. Así que no esperes más. Si quieres saber más detalles, lo puedes encontrar en Instagram, @actores.3. Recuerda, si eres actor o actriz, sé parte de la comunidad de la Casa del Actor. La Casa del Actor te ayuda a buscar los mejores castings y donde tú no vas a ser estafado. Porque como tú sabrás, Ariel, acá en Chile hay una serie de castings falsos. Entonces tú vas a llegar a la locación y te encuentras que no hay ni catering, ni rodaje, ni ninguna cuestión. Entonces la Casa del Actor te ayuda a que eso no ocurra. Y obviamente por una cosa monetaria también es necesario buscar algo que no sea extra y sea algo más fácil o más placentero. También está con nosotros Versátil Full Track. Ariel, tú me preguntarás, ¿qué es Versátil Full Track? Versátil Full Track es el mejor lugar para comer unos ricos hot dogs en Talca. Así que si quieres saber más detalles, lo puedes encontrar en @versatilfulltrack. También está con nosotros la Claqueta CL. La Claqueta CL dirigido por Claudia Aravena. Es talleres de frente a cámara dirigido por Claudia Aravena, ya mencionado. Eh, Son trabajos audiovisuales, así que si quieres saber más detalles, también te invito a seguir la Claqueta CL. Y por último, pero no menos importante, está con nosotros Fabulosamente Guapa. Fabulosamente Guapa vende productos de belleza. Así que si quieres saber más detalles, haz clic en Fabulosamente Guapa en Instagram. Bueno, bienvenido Ariel. Espero que la pasemos increíble en este live. Al principio de mis lives siempre doy la oportunidad de que se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Adelante. Bueno, yo soy Ariel Sister, actor de doblaje, Argentina. Hace ya 25, 26 años que me dedico
a la actuación y sobre todo al doblaje, hago teatro, soy profesor de actuación, tengo mi propio estudio muy cerquita del Obelisco, en donde doy clases de actuación de todo tipo y también en algunos institutos de acá de Argentina. Maravilloso, fantástico. Apasionado del Cuéntame, arte. Por razones extrañas no te veo, veo la pantalla negra, te escucho pero no te veo. estoy en off, pero después, una vez que se suba, nos vamos a poder ver las dos caras. Yo te veo Ah, perfectamente. ok. Bueno, Es como los trabajos de doblaje, donde se ah, escucha solamente la voz. claro. Ariel, cuéntame, ¿cuál fue tu gran motivación por querer ser actor y cómo se lo tomó tu familia al momento de escoger esta bella profesión? Porque como nosotros sabremos, la familia no está muy de acuerdo a las artes porque la arte no es muy valorado, o en así decirlo. Sí, así es. Bueno, en realidad la pasión por todo esto surgió de muy chiquito. Siempre me gustó jugar a disfrazarme, a hacer personajes, a imitar a gente de la familia, amigos, vecinos, compañeros de colegio, profesores, eh, y siempre los imitaba desde lo vocal y también desde lo físico. O sea, con algunos me disfrazaba, buscaba elementos que se parecieran a los que llevaban puestos, en este caso, las personas originales, porque eran personajes, este, y los imitaba. Me gustaba mucho también dibujar. Yo soy profesor de dibujo y pintura, aunque nunca ejercí, estudié 8 años, desde los 8 a los 16. Me recibí de muy chiquito. Este, sí, y bueno, mis padres, en realidad, la que siempre me apoyó más fue mi vieja, como decimos aquí, en Argentina. Acá Eh, igual se ocupa así. y, y mi papá también, pero tenía como tal vez ese temor a que no pudiera mantenerme económicamente gracias a la actuación. Por suerte no salió como él pensaba. Igual siempre fue un viejo increíble. Siempre tengo los mejores recuerdos de él. Hace poquito fue lo que sería su cumpleaños. Ya hace muchos años que no está con nosotros en este plano, pero que nos acompaña desde otros lugares. Y, y fue el 11 de septiembre, así que lo, Wow. lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, y así empecé a jugar haciendo imitaciones hasta que recién un día me presenté en el año 99 en la productora de Manuel García Ferré, pero no sé si ya entra en la pregunta o si me estoy yendo a otra. Antes de llegar al doblaje, me Sí, gustaría que nos detuviéramos un poco en la obra de teatro infantil Genio Trabajador, sí, genios que si no me trabajando. equivoco trabajaste, era una obra infantil. Sí, es una obra infantil que se hizo, digamos, era como la primera obra infantil escrita por un autor argentino con el cual ya vengo trabajando hace rato, que se llama Guillermo Gali, eh, y junto a mis primas en ese momento, que también son actrices y cantantes y profesoras, y estaban en el mismo elenco, y es una obra en donde son todos títeres menos yo. Yo era el único actor visible en escena, y concurría en un laboratorio científico, y yo era el profesor Kitilipi, que era el, el profe del laboratorio, el científico del laboratorio. Tiene canciones, todas desde la gama del blues, del jazz, muy divertida, con mucho humor para los adultos también, así que era una obra eh, infantil, pero para toda la familia. Y la segunda obra del mismo autor y director que hicimos
hasta hace muy poquito que salimos de gira, se llama Extrañas Mascotas, y ahí hago el papel de un viejito cascarrabia que, que tiene se llama Extrañas Mascotas la obra porque todos tienen unas mascotas muy raras y en mi caso yo era el dueño de un dinosaurio, que era mezcla de sapo con dinosaurio. También canciones muy divertidas, mucho humor, así que la paso muy bien en el escenario, que es uno de mis primeros temas. Y la tengo que pasar bien yo para poder transmitir esa alegría al público, porque si no Claro que sí. es muy difícil. Oye, y cuéntame, ¿qué recuerdos tienes de la obra de teatro Ácido Escénico? Allí Bueno, trabajaste con Pablo Lambarri. sí, Ácido Escénico es una obra que si mañana me dijeras, volvemos con Ácido Escénico, ahí estoy con todos los caballos, porque es una obra que me divertí muchísimo, que escribimos junto a Pablo también y a Carlos Romero Franco, que es el director de esta obra, y precisamente era una obra en donde transcurrían 5 o 6 historias de humor ácido, sarcástico, en donde desfilaban diferentes personajes patéticos de la vida cotidiana, llevados a un humor muy absurdo que acompañaba a todo ese patetismo. Así que fue muy divertida, yo ahí hacía 5 o 6 personajes, terminaba un sketch y no, teníamos nada más que el tiempo necesario para cambiarnos, disfrazarnos de otro personaje y salir a escena. No me imagino cómo debiste haber terminado así como, Y era muy dinámica la obra, muy dinámica y muy divertida. ¿viste? Te sorprendí. Te estoy hablando de trabajos de teatro. Ahora vamos a llegar con el tema de que nos convoca, porque teníamos que desarrollar otros temas actorales que ya tenías puesto en el cuerpo, pues. Sí, sí, sí. Además el teatro es uno de mis pilares, digamos. Es una de las cosas que más disfruto porque el teatro es presente. El teatro transcurre ahí y todo lo bueno y lo no tan bueno se ve en el momento. Así Eh, es. y se percibe la energía del público. En cambio, en un doblaje o en la tele, tenés que esperar a que eso comience a salir al aire y demás, y que ver cuál es la respuesta, entonces juegan otros factores. También es una maravilla, pero desde otro punto. Claro, claro que sí. Oye, y cuéntame, ¿cómo fue que te encontraste con el doblaje? Porque ya una cosa es totalmente distinto al teatro, pero está ligado dentro de las artes. Sí, claro. Bueno, nunca pensé que iba a ser actor de doblaje. Sí, siempre me gustó jugar, como te decía, con la voz, imitar y demás, y hacer voces de dibujitos. Eh, Puedo decir que mis grandes maestros fueron nuestros hermanos mexicanos, que Claro, escuché desde muy niño y muchos me llamaban la atención, las voces que hacían, los personajes, Colmenero, Trujillo, el Tato Tarbizu, Tejedo, un montón, interminables. Y me gustaba imitar. Entonces jugaba, escuchaba, imitaba, jugaba, escuchaba y hacía las voces. Y un día, antes de lo que sería el doblaje en sí, me presenté en la productora de Manuel García Ferrey, que fue un gran creador, el gran creador por excelencia de los personajes de animación en Argentina, el Disney argentino, por decirlo de alguna manera, este, y con la misma, con el mismo discurso, por decirlo de alguna forma, aunque no es la mejor palabra que encuentro, pero es la que me salió en este momento, pero con el discurso de decir que los personajes
tenían una voz determinada de acuerdo a su fisonomía. Cuando yo caí en esa prueba de voz, me preguntaron qué voces hacía y yo le dije, y depende el cuerpo del personaje, la cara y demás. Y bajaron unos dibujantes, me presentaron unos bocetos de dibujos y yo los miraba y de acuerdo a la cara que tenían, les iba poniendo una voz y veía que era gordo y rechoncho, pues le hacía esta voz. En cambio, si veía que era respingado y flaco, lo llevaba a otro tipo de sonoridad. Y así empecé en la productora de Manuel García Ferré, que no lo podía creer cuando me eligieron para estar en la película. Y ahí conocí dos hermosos y entrañables personajes y amigos que fueron Keiko Gervais y José Luis Particarini, actores de doblaje, y muy ingenuamente les pregunté qué hacían en la semana, además de ir a hacer voces a lo de Manuel García Ferré, y me dijeron, hacemos doblaje. Y yo les dije, acá doblaje en Argentina, tanto doblaje se hace, que yo conocía solamente el show de Benny Hill, que en su momento lo daban por el Canal 13 de Argentina, y pensaba que se hacía un programa, dos, no tenía ni idea, yo era muy chico, tenía 18, 19 años, este, y así ellos me dijeron que se hacía doblaje, que había un curso que se estaba dando en ese momento de doblaje, un taller, y bueno, yo fui a ese taller en Palmera Records, una productora que ya no está más tampoco, que lamentablemente cerró. Esa fue como mi gran escuela, ahí conocí gente hermosa, además de grandes compañeros, grandes amigos, con los cuales hasta hemos viajado, a, así de vacaciones, todos juntos. Se hizo como lo que llamamos acá una banda o una barra, que se extraña mucho porque ahora con la remotitud todo eso se perdió, ahora que casi no hay nada presencial. Eh, y allí empecé haciendo mis primeros bolitos de doblaje. ¡Wow! ¡Qué genial! Mira, aquí Neo de Paraguay te manda un mensaje. Dice, ¿cómo defines el doblaje en tu vida? Uy, el doblaje y es una gran parte de mi vida, como algo importantísimo. Además, sobre todo porque por este tipo de cosas, yo creo que siempre digo uno de los mayores regalos que me da mi profesión, además de tener la virtud y el regalo del universo de estar haciendo lo que amo, me conecta con gente, me lleva a Chile, a México, a Perú, a distintos lugares, y, y recibir todo el cariño de la gente es el mejor regalo que puedo tener a lo largo de todos estos casi 26 años de trabajo. Genial, qué genial. Mira, aquí te manda un mensaje Neo de Paraguay. Dice, si puedes decir, eh, Señor de la Destrucción, si le puedes decir, Neo, estás como loquita. Eh, Saludos desde Paraguay y eres muy groso, dice. Hola, Neo, ¿cómo estás? Soy Bills, el dios de la destrucción. No oses interrumpir mi siesta. Un saludo. Me está... Aquí tenemos, voy a empezar a leer algunos comentarios porque después la gente se enoja, me deja de seguir o no me sigue. Aquí dice, ¿cómo fue doblar al villano de Power Ranger? Lo manda Alejandra Martínez. Eso fue hace muchísimos años. Fue en mis primeros años de comenzar a hacer doblaje. Y fue algo muy divertido. Justo el otro día lo estábamos recordando con un grupo de mis alumnos.
y me dijeron, sí, profe, te escuchamos ahí en la voz, de que ya ni sé dónde estará ese material, porque hace tantos años que esa es una de las cosas que ocurre, que a veces nos nombran muchos personajes que casi directamente muchos no recordamos, o no recordamos cómo es exactamente la voz que le pusimos, porque son 26 años haciendo esto todos los días. Y Y distintos durante, personajes, o sea, claro, y además que en el día hace mucho material. Uno tal vez comienza su día haciendo la voz de no sé, un personaje de un documental, un testimonio o una narración. De pronto después tiene que hacer un niño o un ancianito en un dibujo animado. Después tiene que hacer, me ha tocado hacer hasta de señora. Así que imagínate. pero eso quiere decir de que tienes un rango, una ranga voz para poder interpretar distintos roles de personaje y eso es genial. Sí, sí, afortunadamente tengo un registro bastante amplio y que fui además descubriendo precisamente en esta práctica de probar, de jugar. Por eso yo siempre les insisto mucho a, a mis alumnos y a la gente que me consulta por cómo comenzar en el doblaje y demás, les insisto mucho en esto del juego, de la apertura, de la libertad, del descubrimiento, de volver a ser niños. Los niños no se preguntan cómo están haciendo una voz. Los niños cuando juegan Y al jueguen. cowboy se creen un cowboy, cuando juegan a un astronauta se creen un astronauta. No están con tanta cosa que después tiene el adulto, ¿no? Tanto prejuicio. Y si te pones a analizar ahora que estamos hablando del tema de la educación, Sí, es increíble porque nosotros también crecimos haciendo voces, jugando, sin pensar en el ridículo que estaba uno haciendo. exactamente. Y Y la además familia también, se reía de uno y uno así como, ok, sigo jugando. Pero ahora, cuando uno ya es un poco más grande y entra a estudiar actuación o doblaje o qué sé yo, y te dicen, ya, en escena necesitamos que hagas esto. Y de claro, repente uno dice, ay, no, qué vergüenza, y me va a ver todo el curso, como que, en ese sentido yo siempre fui bastante descarado, desvergonzado. Siempre me mandé, nunca estuve pensando en el qué dirán. Y es una herramienta bastante importante esa, la del poder disfrutar del ridículo, no hacer el ridículo, disfrutar de ser un poco ridículo. Hay de que, ser el bufón. además hay otras ridiculeces mucho peores que afuera de los escenarios. Las ridiculeces que hacen los políticos, por ejemplo, esas son Así ridiculeces, es. claro, dañinas, pero el arte siempre va a ser sanador. Cuéntame, eh, me encantaría que me cuentes cómo fue eh, tu proyecto, cómo llegaste al proyecto de Davy and David, Barbero. de David el Bárbaro. Claro, Bueno, Dave el Bárbaro fue una de las primeras animaciones que se dobló de Disney acá en Argentina cuando Disney llegó al país. Entonces fue un antes y un después para el doblaje argentino y para mí fue increíble y lo sigue siendo. Este, lo recuerdo con mucho cariño. Siempre que puedo trato de hacer alguna mención sobre ese personaje, porque me lo piden mucho. Eh, y además el escuchar a veces, Dave el Bárbaro fue en mi infancia, es como un montón. Primero pienso, wow, qué viejo que estoy. Y segundo, digo, qué lindo que ocurran esas cosas. Porque además Dave el Bárbaro fue el primer dibujo que se hizo aquí, así que, ay, pues, chavos, tío Orwin. Un saludo para todo Chile de Dave el Bárbaro. Los quiero.
Qué emoción, qué bello, qué bello. Mira, aquí Yolanda de México te manda un mensaje. Dice, yo lo veía en Jetix. Claro, exactamente. Todos nos preguntamos por qué no hay más episodios de Dave el Bárbaro. Me encantaría que venga una temporada, creo que fueron 26 o algo así los capítulos. La verdad que es una pena que no haya más. Y aprendimos mucho también con esa serie, porque nosotros veníamos haciendo el doblaje desde un lugar en donde había cosas que no estábamos desarrollando de la manera que desarrollamos después. Vinieron directores de México, entre ellos Raúl Aldana, por ejemplo, los masters de México, y nos indicaron cosas como, por ejemplo, nosotros acá decíamos señora con NI, eh, y ellos nos hicieron hincapié en pronunciar la ñ como corresponde. Así que también fue un antes y un después, y además el casting fue muy divertido porque cuando llegué al casting, el director me dijo, mira, Ari, me dice, para mí es tu voz en inglés, me dice. Y es verdad que es muy parecido al registro, es cierto. Qué hermoso, qué hermoso. Si te pones a analizar, Chile y Argentina, si bien estamos uno al lado del otro, pero tenemos una cantidad de modismos Sí, impresionante. Entonces, sí, yo creo que igual fue como complicado para ti en poder sacar el acento argentino, che y toda la cosa, en una forma más neutral para que no se diferenciara de un país del otro. sí, además una de las cosas que más cuesta en Argentina son las heces. Las heces acá las aspiramos, decimos, Esteban estaba estudiando, y en neutro Esteban estaba estudiando, la S siempre delante. Entonces, esa es una de las cosas que más les cuesta cuando comienzan a estudiar doblaje. Lo mismo la Y acá es como muy dura, ¿no? De Yapeyú, es todo como casi con SH, entonces pasar a decir Yapeyú pareciera que es más difícil, pero también depende mucho de- del juego de uno. Claro, a mí Volvemos a me lo llama, mismo, a mí jugaba lo que me mucho, llama, no me era ajeno. O sea, yo lo escuchaba en la tele y para mí la tele en ese momento era todo, porque hay que ver también que era otra época, no había internet, entonces eh, era y era jugar, anónimo. claro, era jugar en el patio, jugar con algún amiguito del barrio, y después era tele, y además se daban las mejores series y películas de todos los tiempos. 80, 90, unos años divinos. Justamente una de las series que vi no hace tanto, hace unos años atrás, pero no tanto, de Chile, que me fascinó, fue Los 80. Hoy un clásico. Eh, Acá en Chile lo repiten a cada rato los 80 y uno ya está como, ya sí. basta, ya sabemos Y, que Anita. y además me pasó algo muy curioso que lo he contado en otras entrevistas, que fue que cuando estaba viendo los 80 justo me llegó un audiolibro en donde estaba redactado con modismos chilenos. Decía cachay, por ejemplo. Y cuando me llegó para autograbación. Autograbación es un proceso que comenzó a utilizarse más que nada después de la pandemia, ¿no? Claro. COVID, que es cuando el actor se graba a sí mismo con un programa, el micrófono y una cabinita en lo posible acústica, eh, y envía los audios a la productora, o sea, es decir, no va presencialmente a la productora y tiene un director al lado que lo va guiando. En este caso, los audiolibros esos fueron sin dirección, o sea, el director era uno mismo y el que grababa. Y Y ahí te dijiste,
che, ¿cómo puedo entender esta cuestión? ¿Cómo puedo No, el decir tema fue, cachai? no, el tema fue que justo yo estaba viendo los 80 y además muchos de los personajes me parecieron entrañables de la serie. Pero los protagonistas, tanto Muñoz como Tamara, así se llaman, ¿verdad? Sí, Sí, bueno, unos actores increíbles, pero me gustaba mucho el viejito de la tienda, ahora no me puedo acordar cómo se llamaba. se llama eh, Fernando Farías. Por la chica. Pero, en la miércoles decía, todo el tiempo. Entonces yo estaba con este tono todo el tiempo en la cabeza, eh, y cuando me cae el audiolibro, digo, esto está redactado en chileno. Todo llamé a la productora y le dije, mirá, dice cachai, no puedo hacer esto en neutro. Si hago esto en neutro, va a ser como un híbrido que no se va a saber a dónde corresponde. Entonces me dijeron, ¿te animás a hacerlo en acento chileno? Le digo, sí, casualmente estoy viendo una serie todas las noches, que creo que la vi por YouTube. O sea, imagina cuánto hace que la vi. O sea, cuánto después de que había salido. Porque Claro, no recuerdo en qué año la hicieron. la hicieron como en el 2000, si no me equivoco, en el 2006, 2007, porque el niño que hace Félix ahora tiene como 30 y algo, y una vez me Claro, lo topé en unas grabaciones de Vencer o Morir que está en Amazon, pero lo vi así, muy cambiado, y yo dije, tú eres Félix. claro, claro, qué lindo ver eso cuando los actores crecen así y uno lo vio cuando era chiquito, como el niño de E.T., de la película de E.T. Digo, man, Claro. que en un momento como una remake donde aparecía él de grande. Y, y bueno, estaba viendo los 80, así que hice el audiolibro con el acento chileno. Y a ver si te sale algún acento chileno. A ver, Es que ahí improvisemos. no me acuerdo bien porque hace tiempo que lo estaba haciendo, ¿ah? Pero era como una cosa así que muy musical el acento. Que siempre que sube, que va para allá, cachuto. Pero además de los modismos, no recuerdo si decía po, por ejemplo, Sí, pero sí, el po eso está muy lo marcado tenía. también, el bacán, el cachai, Claro, el dónde vai. claro. Y además siempre tuve como una facilidad que se me peguen las melodías de los acentos. Yo de pronto voy a Córdoba, a una provincia de Argentina, y vengo hablando en cordobés, porque es algo que se me pega en el oído. Ahí Ahí están preguntando por... ahí tu familia debe estar diciendo, oye, ¿por qué estás hablando como cordobés? ¿Qué te pasa? O te Claro. deben estar diciendo, che, vos no sos argentino. Bueno, yo tengo una costumbre que a veces digo, cuando me preguntan cómo estás, digo bien, ¿y tú? Entonces se me quedan mirando y dicen, pero ¿de dónde sos? Le digo, no, soy de acá. Lo que pasa es que tengo como esa costumbre de decir bien, ¿y tú? Claro, yo estaba esperando a que me dijeras bien y vos. Sí. No, es costumbre, pero de hace mucho, ¿eh? No, no es por el doblaje. Siempre tuve Claro. como esa Mira, costumbre. acá Alejandra dice cómo fue doblar al papá de Alejandra en Pecesuelos. Fue en También, infancia. también, una serie buenísima, muy divertida, lo mismo que Gravity Falls, que ahí te preguntaron también por Toby Decidido. ¿Qué es un Claro. personaje? Hola, soy Toby Decidido para Gravity Falls Chismorreos. Completamente de garganta. Qué genial. Eres muy seco. Mira, aquí dice, Yolanda dice, disculpe, señor. Sé si puedes mandar un saludo con la voz de Toby diciendo, eh, diciendo, de Gravity Falls. eh,
un saludo para Yolanda. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Soy Toby Decidido para Gravity Falls Chismorreos y quiero mandarte un abrazo muy, muy grande. Qué genial. Aquí comenzaron unos relámpagos que se viene una tormenta que se está preparando hace como 2 días. Ay, no me digas nada, aquí ya llovió. Sí, Estamos del otro lado. sí, da la vueltita. ¿No? Y Sí, tú sabes que mi viejo, mi papá, tenía un matrimonio amigo que él era chileno y ella era uruguaya. Entonces, cuando íbamos también a la casa de ellos, a él le decían Chilo, Chilo Conó, como un sobrenombre. Y entonces cada vez que íbamos a la casa de ellos, me, ya escuchaba el acento uruguayo y el acento chileno. pero hay una diferencia no muy grande entre uruguayo y argentino, ¿sí? Sí, depende también qué parte, ese es el tema. O sea, una cosa es Argentina, capital Buenos Aires, los que se llaman porteños. Yo de hecho soy porteño, pero en un montón de cosas no me identifico. Como se dice en el buen chileno, pasáis piola. Sí, pero hay un montón de cosas de las cuales no me identifico. Es como que al porteño lo pusieron en un lugar que parece horrible, soberbio, mal hablado, Oye, mucho por sí, delante. hay, hay gente que dice acá que los argentinos son como muy agrandados, che, Ay, sí, y horrible. como que, y en el caso tuyo, y en el caso de otros argentinos que yo conozco, son muy buena onda, son geniales, son excelentes personas. Y yo le digo, ¿de dónde está la parte agrandada que dice la gente acá en Chile que son agrandados? Lamentablemente yo creo que es parte como de un mote popular que se utilizaba sobre todo antiguamente, como cuando decían que los gallegos son todos brutos, refiriéndose a los españoles, y para mí no hay nada más hermoso que España y que los audiovisuales de España. Siempre que me encuentro mirando series, películas, muchas veces me encuentro mirando cine español. Me gustan mucho los actores de allá, me parecen increíbles. Y son entretenidos. El lenguaje español, así, con el acento, como con la jerga, así como media españolísima, así y tal. Y como que son, como que es un cantito muy entretenido. Pero fíjate que también pasa lo mismo en España, depende de qué zona es, suena Claro, diferente. Y acá también, depende de qué provincia es, suena distinto. Tal es vez como lo que, Entre Ríos tiene un acento parecido a Uruguay porque están enfrente. es como lo que ocurre con las zonas de Chile. Los santellinos hablamos así, como tú cachai, y cosas así. En el sur hablan un poco más cantadito, en el norte con otro ritmo más cantadito, entonces es Claro, como extraño. mi abuela, que era italiana, nació en Italia, cuando vino, estuvo años y años y años con su acento ahí que te hablaba en español, pero te hablaba casi en italiano, como una mezcla. Y también depende, hay italiano más cerrado, italiano más entendible, depende si es del sur, si es del norte. Así es. Mira, cuéntame, yo sé que Alejandra y mucha gentecita aquí están preguntando, ¿cómo fue que llegaste a Kratz y Venster? A Crash y Venster? Burn. Bueno, ¿Y también, cómo sí, fue esa experiencia? Porque también era otro tipo de formato de animación. sí, en realidad Crash y Bernstein no era animación netamente, era un programa en donde, una sitcom, en donde todos eran actores de carne y hueso, menos Crash, que era un títere. O sea, al revés de la obra de teatro que hacía yo, que todos eran títeres y yo era el único de carne y hueso. Acá
a mí me tocó ser el único títere de la serie. Este, y era un personaje bastante incorregible y que se portaba mal y bastante rebelde. Oye, Bernstein, choca esa cara, amigo. Y tenía una voz muy rasposa que a lo largo de los episodios y las grabaciones me exigía un trabajo vocal bastante intenso. Ese y un dibujito que se llamaba La Liga de Super Malvados, donde hacía a Voltar, que era el jefe de tres villanos que eran patéticos, o sea, eran tres villanos que no asustaban ni a su madre. Era un humor muy divertido y tenía una voz muy chillona, muy arriba, muy estridente. Y recuerdo hasta la frase del casting, que era algo así como: leales subordinados, prepárense ya para el plan más macabro de todos. Una voz muy allá arriba. Muy arriba, sí, muy como agudo extremo, como que Sí. va subiendo el tono. Y un personaje que me gustó mucho interpretar fue la abuela, la señora en silla de ruedas de la película Ponyo, la del dibujito, la del pececito, ¿viste? Ay, sí. Bueno, ahí tuve que hacer una señora que hablaba así. Llévala de regreso al océano antes de que suceda una desgracia. Me llamo Toki, cariño. Qué genial. Eres seco, de verdad. Yo quedé así como, wow. Gracias. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en apoyo, dando la voz apoyo en la serie Apoyo animada Pilla, Píllame? Pillanimales. Los Eso pillanimales, mismo. los pillanimales también es otro proyecto hermoso de Disney. Crash y Bernstein también. Dave el Bárbaro también se daba en Jetix, pero era de Disney. Claro, Y pero después creo que Dave el Bárbaro después lo dieron en en Disney. Disney, En no sé Disney si XD, Disney creo. XD o en Disney Disney. Creo Ya que lo tengo dieron una confusión grande de los canales en distintos de Disney. Sí, creo que lo dieron en Disney XD y creo que lo dieron en, no sé si en Disney Junior o en En- Disney Channel. yo creo que en Disney Junior, porque Creo que había sí. como una diferencia entre Disney Junior y Disney Disney. Y Apolo es un perrito verde en donde son cuatro Muppets, o sea, cuatro títeres, y el mío es un perrito verde, que tiene todo, es un proyecto netamente infantil y tiene canciones, es hermoso, es del creador de Jim Henson, de los Muppets, y de la Claro, compañía de Jim Henson, y, y y cuando fue el casting también recuerdo que nos tomaron como una parte de letra hablada y después una parte de letra cantada en la audición. Y la parte de la letra cantada tenía coro y tenía una parte solista. Eh, y decía, pero hola, yo creo, sí, animales. Hola, ¿cómo estás? Soy Apolo. ¿Qué tal, Squawky? ¿Qué tal, Baquela? ¿Cómo estás? yo creo que hay una cosa, porque hay una cosa que hay que dejar en claro. El doblaje no es llegar y decir lo que está en el atril. Es totalmente difícil. O sea, tienes que estar atento de cuándo tienes que hablar, no puedes hablar antes ni después de que el mono habló. No, es un jaleo. Más encima tienes que, si te pasan el papel, o sea, te pasan el papel en físico, ya ahí es más fácil como, ya en el tiempo tanto tengo que decir esto. Pero Sí, no es tan sencillo porque tú tienes que estar pendiente en el atril, en la pantalla, en cuando decir el texto, cuando no decir el texto.
Y cuando se te pasa, es como el director dice, oye, te pasaste 2 minutos. Como, de Sí, nuevo. se trata de sincronizar varias cosas a la vez, hay que disociar bastante y además tenemos en nuestro oído, por auriculares, escuchamos el idioma original, que no siempre es inglés, porque se hace mucho anime, por ejemplo, entonces se escucha el idioma original en japonés, se hacen novelas en hindi, eh, de la India, se hacen novelas, muchas novelas de Turquía, Y las entonces de Brasil, y las brasileras, ¿a dónde las dejamos? las brasileras, pero todavía el portugués uno le es un poco más familiar y el Claro. inglés en realidad por repetición, porque toda la vida nos han acostumbrado a dale, dale con el inglés, que uno lo tiene como más familiarizado de las películas, pero de pronto, cuando tú te pierdes en un párrafo largo así, en una novela de la India o en una novela turca, hay que volver para atrás y fijarse bien dónde está, porque por el oído escuchás y tú tienes que decir, bueno, yo creo que venía a decirte que te traje este regalo. Como que hay que parar cada 3 palabras. Y, y hay otra cosa que también hay que dejar también en claro, como que no sé si en las teleseries turcas o las novelas turcas tienen como ese neutro neutro, pero neutro, porque de repente la actriz o el actor lo está dando todo en escena, está llorando a mares y tú le dices, es que me siento muy mal. Y así como, Claro, pero además, en lo que tiene desde el lip sync, que sería hacer sincronizar lo que uno dice con los movimientos de labios del personaje. Una cosa es el sincro y otra cosa es el lip sync. Hay una diferencia. Sincro es que cuando el personaje mueve la boca y se detiene, el intérprete que lo está doblando habla y se detiene, ¿no? Pero el lip sync es cuando además tienes que hacer coincidir lo mejor posible por ejemplo, consonantes labiales, las P, las M, las B, en el momento en que te toca una palabra con esa letra. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de sincro es un muñeco, Crash, de Crash y Bernstein, que es un Muppet, tiene, eh, tiene sincro, porque hace así. claro, pero por ejemplo, una cosa muy distinta eh, de un títere a una telenovela así como de Turquía, porque Exacto. es como, Porque ¿dónde meto la mano para poder hacerle así a la actriz? No sé, al actor. no, claro, pero además las palabras terminan en consonante muchas, con una Claro, y acá una palabra, en español una palabra que termine con K es muy difícil encontrar. Te puede pasar una vez que utilizas el nombre de justo del personaje, lo pones al final para que te quede con esa labial, que es cuando dice, por ejemplo, Melec. Si dice Melec, queda justo, porque termina igual que la original, pero si está es como diciendo... cuando dicen, no sé, pues Metcesir. Es muy difícil y además una de las cosas que generalmente no se sabe es que la mayoría del material que se hace son documentales, teleseries, o sea, dibujitos y películas buenas que uno tiene ganas de hacer, que decís, wow, qué lindo este personaje, qué bueno, te toca una vez cada tanto, no es que tú haces todos los días personajes que pasan a la historia, no, esos Ay, son los Diosito Santo, ojalá ocurra. esos son los menos. Entonces, hay que tener mucho amor por el doblaje, por lo que uno hace, por el oficio, mucha dedicación, lleva muchas horas. A lo largo, por supuesto, de la repetición y de los años, uno lo va haciendo con mucha más facilidad. Pero lo cual no quiere decir que es una tarea sencilla. Muchas veces nos demoramos
en una entrada que tal vez es una mera entrada de un documental, pero que precisamente el personaje que uno está doblando no es un actor con una letra estudiada, con un guión, sino que es una persona real que le pusieron una cámara, la filmaron y está contando cómo desarmar un auto en 4 partes. Y no tiene las pausas estudiadas. Claro, pero ahí también va lo que nosotros decimos, el acento neutro, porque ahí entra como, bueno, voy a ir desarmando cada pieza, esta es como, y uno queda así como, no creo que el gringo esté diciendo eso. No, claro, claro. Además hay que ver que el doblaje siempre es una reversión de algo que ya existe en otro idioma. Siempre el doblaje Claro, es así. Nunca un doblaje va a ser como que la voz le sale que es la voz, la misma voz propia que le sale de esa persona que está en cámara. Eso siempre va a tener una diferencia porque no es la persona la que está hablando, es otro gringo, como dices tú, que está hablando en otro acento, en otro idioma, con otra métrica. Entonces siempre va, en algunas se va a notar más y en algunas se va a notar menos. Y hay casos también en donde el doblaje mejora el producto original, claro. que queda más chistoso, que queda más divertido. Es como Eh, lo que, es como lo que ocurre en haber doblado la serie de Walking Dead, que ahí te tocó hacer una voz también a Eddie. sí, en Walking Dead hice distintos personajes y a todos los fueron matando. Si no me fui comido por un zombie, me mató otro personaje humano de los que iban desfilando en la serie. Y si te digo sala de emergencia, Uf, creo que me estás hablando eso sí que fue dentro de mi primero o mi segundo año en doblaje fue ese programa. Muy viejo, muy antiguo, ¿sí? pero ahí Y también era como más... ¿Mm? no, perdón, en esa época además grabábamos todos juntos. No es como ahora que tú grabas en tu casa y mandas el audio y después lo mezclan. Ahí grabábamos 8 actores frente al mismo micrófono, uno enfilándose en la línea del otro. Los chaparros, los pequeños íbamos adelante porque los que eran más altos nos pasaban las cabezas por arriba para poder meter su bocadillo, y por eso también nos conocíamos y nos hacíamos amigotes en esa época. Ahora hay un montón de colegas a los cuales ni siquiera conozco, no nos conocemos las caras, con los colegas que entraron hace poco a trabajar, por ejemplo. Por ejemplo, el otro día entrevisté a Dylan, y Dylan es un actor de doblaje argentino. Ajá. Me dice que vive en Buenos Aires, pero hacia el otro lado de Buenos Aires. Como que hay dos lados de Buenos Aires que se diferencian. Puede ser, sí, no sé de qué parte será. Porque me dijo, no, es que mira que Argentina, Buenos Aires, tiene como el lado norte, el lado sur. Y yo así como, yo le dije, a ver, espérate, tranquilízate, dicen porque estoy como desorientado con tanto. Claro, porque está la provincia y está capital. Claro. Y ahí me explicaba lo de capital, y lo que estaba en la ciudad y lo que estaba más en capital. Como que yo dije, ah, ok, Sí, yo estoy en capital también. maravilloso, fantástico. ¿Qué sucede si te digo, doctor Nefarius? Algo así. Sí, el doctor Nefarius es un personaje de videojuego que también lo hice en uno de los largometrajes de animación de los juegos de Ratchet and Clank, que son juegos de PlayStation. Cállate, estoy hasta en PlayStation. Sí, porque también hacemos
doblajes de videojuegos. Más que doblaje entraría dentro de la categoría de voz original, porque en un videojuego uno no pone la voz sobre una imagen, sino que escuchas la referencia de la voz y grabas tus líneas y luego en el videojuego colocan las líneas que uno grabó en la boca de las animaciones. Pero igual debe ser extraño estar jugando PlayStation y decir, oye, esa voz parece que es la mía. Sí, así que si no te atormento por un lado, te atormento por el otro, porque en videojuegos, en la televisión, en los comerciales, en radio también, porque hice muchos comerciales para radio, en teatro, audiolibros, hasta en voces de salas de escape. No sé si allí en Chile hay escape room, que son juegos que se llaman salas de escape. ¿Hay allí en Chile? ¿Cómo sala de escape? Es Es, como... es un lugar que uno va, que está acondicionado como si fuera la escenografía, suponte, de Harry Potter. Ah, Entonces, sí, acá también hay, pero hay no en... O sea, hay en Santiago, pero en distintos claro, lugares, que son bien claro, extraños. tú tienes una hora para descubrir pistas para poder salir del lugar. Sí, en primer año de la escuela de teatro escuché sobre eso y yo decía, ¿dónde está esa maravilla cosa? Porque Sí, son muy divertidas. de repente decían, es terrible porque estás en el lugar y te dicen que en 5 minutos va a explotar la bomba y tú tienes que cortar el cable y si cortas el cable mal, es como, y yo quedé así Sí. como, ¿y esa cuestión existe? ¿Cómo llego Por allá? supuesto no explota nada, pero hay algunas muy interesantes de películas de terror, del Sí, Conjuro, son muy buenas. sí, acá también hay, es impresionante. Yo no he tenido la oportunidad de participar de ello, pero sí he tenido la oportunidad de entrar a otras cosas que también son entretenidas. Sí, Mira, aquí, hice la de Harry Potter y la de Cobra Kai. Hice las mira, voces para esas salas. aquí Yolando dice, aquí me pregunta alguna vez si ha escuchado escuchó o como si sintió salud desde Monterrey. Sí, dice, ¿alguna vez se autoescuchó y cómo se sintió? ¿En dónde? Sí, todas las veces me autoescucho. Pero en Monterrey, Desde Monterrey. claro, como que tú viajaras a Monterrey y dijeras, "Mm, esa voz me parece conocida". No, no, pero me encantaría. Lo que pasa es que también hay lugares en donde viaja la voz de uno y de pronto uno no está ahí. Por ejemplo, una vez me dijeron, te escuché en Perú entre un amigo que se había ido de vacaciones y le digo, mirá, wow, qué loco. Este, yo trabajo mucho aquí también para un canal que se llama Paca Paca, en donde hacemos todos trabajos de voz original. Es decir, actuamos todas nuestras líneas de los personajes y después los dibujos animados se hacen en base a lo que nosotros grabamos, que no es doblaje. Se hicieron muchísimas películas así. Creo que incluso, no sé si eh, Selkirk, la del pirata, no sé si no era coproducción con Chile, o sea, era seguro con Uruguay y con España. Y lo mismo Robotia. Hace poco Claro. Mira, esa y aquí yo te voy a desbloquear algo. sí. A ver si recuerdas a Nermal. Claro, sí, Nermal era amiga o entre comillas amigas de Garfield y Garfield era doblado por Sandra Larenas. claro, sí. Nermal se hizo, o sea, esa película es Garfield Pet Force, creo. Claro. Sí, esa se hizo en Videodab, un estudio que se llama Videodab, hace muchísimos años, pero muchísimos. Y cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a ese proyecto?
me convocaron, porque muchas veces es el mismo lugar donde se grabó Ponio, la que nombré hace un rato de la señora que estuvo Claro. en carreras. Es el mismo estudio. Y lo que ocurre es que una vez que te empiezas a ser conocido dentro del doblaje, ya las productoras te convocan ellos a ti, o sea, te llaman, así sea para castear o directamente para grabar. Te dicen, tengo un personaje que creo que va con tu voz perfectamente, ¿cuándo podés venir a grabar? Eso también se estila una vez que uno ya está dentro del circuito. Bueno, pero también está la versión, así decirlo, de que antes de la pandemia tú tenías que ir a los estudios y después de la pandemia era como teletrabajo, hacías el doblaje, lo Claro. mandabas y ya está. Y Sí, ahora claro. creo que se les ha puesto más fácil porque pueden estar grabando algo que puede ser directamente para Chile o directamente para México o Argentina o Sí, Venezuela, no sé. sí, sí, exactamente. Estamos trabajando mucho más para afuera de forma directa que antes de la pandemia. La pandemia vino como a hacer un quiebre, o sea, lo que sucedió lamentablemente vino a ser un quiebre en todas las industrias, pero en el doblaje fue muy marcado, porque siempre teníamos que ir sí o sí a grabar presencial y a partir de la pandemia, incluso durante la pandemia, a mí me salvó tener mi propio estudio de grabación porque yo ya podía enviar los trabajos desde mi casa. O sea, Claro, estudio, que no es lo mismo que mi casa. Mi casa es esta y mi estudio no es aquí. pero yo creo que esa fue como la facilidad que tú tuviste para poder trabajar desde casa, Sí, porque porque, además en ese porque momento vivía en hay lugares en el algunos estudio. actores de doblaje que decidieron de frente que no continuar y retomar después de la pandemia, pero de repente se dieron cuenta de que la pandemia no era un mes o 2 meses, eran como un año. Y dijeron, no, tenemos que hacerlo de esta manera porque no podemos seguir batallando. O sea, era una batalla campal. Era un Sí, día, habían 100 personas internadas por COVID, después llegaban 100 más y uno decía, Dios mío, ¿en qué momento va a terminar esto? sí, sí, así es. Estuvo como más o menos un mes la industria ahí como yendo y viniendo, que no sabían lo que hacían, cómo continuar con la grabación de las series y demás, hasta que decidieron empezar a soltar la idea de poder grabar desde nuestros lugares, desde nuestros espacios, pero bueno, no todo el mundo tenía un estudio de grabación y también muchos tuvieron que salir a armarse de cosas para poder grabar. Volvimos a la vieja escuela de cuando empezamos a grabar con un micrófono y una manta. Pero eso también era complejo porque o se atravesaba el perro, el gato o el canario, si tenías canario, el Sí, vecino que tocaba el timbre, vengo a dejar la bolsa del pan, como... sí, sí, por eso a mí me facilitó en este caso tener la cabina porque, mira, aquí tengo uno y acá tengo otra durmiendo. Así que si hubiera tenido que grabar con ellos ladrando hubiera sido medio difícil. Mira, aquí Alejandra dice, ¿me podrías dar un consejo para poder hablar en público, por favor? Para poder hablar en público. Bueno, está bueno que estudies algo que tenga que ver con lo vocal, con poder soltarse, porque también el hablar en público requiere del animarse a eso. Tiene que ver con en qué escalón estamos parados. Si es vergüenza o si lo que hay que hacer es mejorar la articulación, la dicción, la comunicación. Hay muchas talleres y muchas carreras que tienen que ver con la comunicación. Estudiar, sobre todo estudiar, para todo.
Yo Estudiar creo y que, además, ahora hay muchos nichos de donde uno puede tomar información. Antes era mucho más difícil, ahora Internet tiene de todo, o sea, hay tutoriales de todo tipo. Imagínense que, eh, o sea, yo tuve que también salir a aprender a grabar, eh, pero también siempre me gustó mucho jugar con la edición, editar videos. pero fíjate que una cosa es editar videos y hacer lo que estamos haciendo ahora, porque yo no lo Sí, edito porque no sé editar, pero, pero también es un trabajo arduo, porque si te pones a analizar, tenías que ver el, el proyecto, editarlo, cortarlo por aquí para allá, después ver cómo quedó, no, esto tiene que ir un poco más acá, como claro, que es ser el propio director en este caso. Y sí, de repente uno es bien autocrítico y dice, no, ¿sabes qué? Esto lo puedo mejorar. Y te dan las 5 las 6 de la mañana trabajando, así como, exacto, y de repente exacto. te suena la alarma y dices, oh, no dormí nada. Y te queda el ojo así. Claro, Si habré amanecido con el ojo que ya no daba más, que se me cerraba, que me lloraba un ojo y dije, no, no, y escuchaba los pajaritos. Y dije, chao, me tengo que dormir porque, y de ahí el perro como diciéndote, oye, humano, tengo hambre, tengo hambre. claro. La más chiquita me hace con dos patitas así. Claro. Oye, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en doblar a Sid en Pokémon? Uh, hace 1000 años también eso. Las experiencias esas, generalmente todas son muy lindas. Eh, Creo que una de las cosas que como que se torna más repetitivo, por ejemplo, son los documentales, todo lo que no sea ficcionado. La ficción, siempre digo, hasta la película más mala de clase Z eh, es divertido hacerla, es divertido doblarla. Sobre todo si te toca un Porque, personaje de villano o un personaje en donde uno pueda interpretar cosas que sean divertidas, así sea desde lo ridículo. De hecho, a mí hay lo películas que hemos hecho espantosas y era muy divertido doblarlas. por ejemplo, yo he hablado con otros actores de doblaje y me dicen que han doblado teleseries chilenas al neutro. Y yo dije, ¿qué? Mira, sí, sí, puede ser. No recuerdo Entonces en este uno dice, momento, no recuerdo en este momento ninguna, sí, de como pronto, perdona nuestros pecados, ¿cuál? perdona nuestros pecados. Ajá. Y La Ah, Paraíso se dobló en Argentina. bueno, algo muy extraño también es que hemos doblado cosas argentinas al neutro. Claro, eso también es como WhatsApp. Y ahí es donde más nos damos cuenta lo mal que hablamos los argentinos, porque sobre todo en las teleseries, como lo llaman ustedes allí, los actores de acá hablan todos como muy rápido, se saltean todas las sílabas, nada que ver con un trabajo de doblaje que requiere de articulación y de una dicción precisa. Acá es como, bueno, te viene a traer el formulario que me habían dado porque no sé qué, todo por arriba, y decir eso mismo con todas las letras y las consonantes es como más complejo también. Doblamos muchas cosas de España que nosotros las hacemos en neutro. Por ejemplo, el programa Art Attack tenía un ciclo y Claro, estaba, el Art Attack es un clásico. claro, estaba hecho todo en España y yo tuve que hacer la voz del conductor, que era Jordi Cruz, y cuando él decía, y ahora lo que vamos a hacer es esto que tengo aquí. Y yo tenía que decir, y ahora lo que vamos a hacer es esto que tengo aquí. Eh, Es como cuando dice, no se necesita ser un experto para ser un gran artista. Ah, exacto.
Sí, eso también, hace un montón de años. Y fue una de las cosas que me marcó también mucho. Claro, mira, aquí Alejandra me dice, ¿me podrías mandar un saludo como doc de One Upcom? Once Eh, Upon a Time, una serie eso también, mismo. sí, una serie también emblemática de Disney. Dice que si, Aunque te llevas ya muchos saludos. Oh, déjame decirte, aquí en Argentina está viniendo la tormenta. Un saludo muy grande. oye, ¿y cómo fue que llegaste a ese personaje? ¿Por casting? Sí, también fue un casting, pero directo, o sea, no tuve que castear. Me convocaron directamente. Le dijeron, vos sos capaz de hacer esto. Sí, era uno de los enanos de Blancanieves. Wow. Mira, ya estamos llegando casi al final de nuestro live. Nos quedan unas preguntas y las preguntas finales, que son las Sí, preguntas de fuego que le llamo yo, que no tienen nada de fuego, no te vayas a quemar con nada. Pero va a ser bien entretenida la cosa. sí, me encantan los juegos, a mí me gustan mucho los juegos. ¿Qué consejos le darías a las personas que se quieren dedicar al doblaje? Que se formen, que jueguen, que entrenen mucho, que si pueden estudien con los referentes, que siempre la pasión es lo que más los va a mover al lugar indicado, que no traten de ahorrar caminos. Maravilloso, fantástico. Ah, se me quedaba fuera una pregunta antes de las preguntas de fuego. Eh, Sí, ¿Cómo fue tu experiencia en el ámbito profesional la pandemia? Y dime si el teatro online es teatro o no es teatro. qué lindo eso. Bueno, la primera pregunta, la experiencia, creo que como para la mayoría caótica, pero a su vez, como siempre digo, crisis es oportunidad. Parece una frase medio cursi, medio armada, pero es cierto. Yo creo que el universo nos ha puesto ante ese reciclaje que armó un poco abrupto, por cierto, pero que vino a acomodar varias cosas, nos obligó a aprender cosas nuevas, a ayornarnos, a dar un salto un poco estrepitoso, pero un salto al fin. Yo creo que fue un antes y un después, un quiebre en la industria muy importante, que nos llevó a tener que rearmarnos para seguir adelante. Como bien tú dijiste hace un rato, lamentablemente no todo el mundo lo pudo vivir desde ese lado. Eh, Compañeros incluso que lamentablemente fallecieron y fue bastante duro. Y Sí, la otra fue. pregunta era, Si el si teatro el online teatro es teatro o no es teatro. es una muy buena pregunta. En realidad, el teatro, para mí, el corazón del teatro está en lo presencial, en el presente, en ver al actor actuar en ese preciso momento delante de tanta gente, es donde no solo para el público es una experiencia completamente lúdica, sino también para el actor, para el que está en escena, porque uno no es un robotito que se arma y sale, siente cosas y tal vez ese día le duele una pierna o tuvo un problema o antes de ir a la función le ocurrió algo o viene emocionalmente bajoneado y de pronto el salir a escena, el tener que brindarse de una manera tan vulnerable ante el público hace que también uno revierta ese estado de ánimo. Yo siempre digo que el arte es sanador y sobre todo el teatro. El cantar es liberador, el actuar es sanador.
Así que de preferir, prefiero el teatro en vivo. Maravilloso, entonces. Pero mira, por ejemplo, el teatro online fue única y exclusivamente para salvar el teatro en pandemia. Si bien Claro, el teatro se pudo desplazar por todos lados del mundo, pero quedó ahí, fue un recuerdo que ojalá no lo volvamos a vivir mientras estemos con vida. y además esto también puede servir para aquella gente que de pronto no tiene facilidad Acceso. para, para acceder a un teatro en vivo. Para eso sí, es como la IA, o sea, la inteligencia artificial tiene un montón de cosas que, que, que no están buenas o que tal vez son negativas y también tiene otro montón de cosas en donde trabajando en conjunto con puede servir para desarrollar un montón de herramientas. Ahora, si uno lo piensa desde el lado del reemplazo de la IA por los actores, no, olvídalo. O sea, Yo creo y que una cosa es la información que uno puede recopilar de la IA artificial claro, eh, y cosas así, pero o hacer que una persona se saque una foto con la persona desde otro país, también es bacán, pero yo creo que hacer el reemplazo de una voz de un actor de doblaje a la IA, yo creo que es una cosa que si bien está a la vuelta de la esquina, sí, pero no va a ser lo mismo, porque el no, no, actor de lógico. doblaje le da la intención al texto. Un robot no te va a dar ni alegría, ni felicidad, ni tristeza, ni ninguna cuestión. Exacto. Sí, yo de pronto, por ejemplo, utilicé una vez una de las IAs para ponerme con una foto de cuando yo era niño, entonces hice como que me hubiera venido a visitar mi yo del pasado y se hubiera encontrado con mi yo del presente. Es Eh, entretenido. entonces, desde la curiosidad, desde la nostalgia, desde un montón de cosas, uno puede utilizar la IA para ciertas cosas inofensivas. El problema es que cuando salen este tipo de cosas, el, hay muchos seres humanos que la utilizan para todo lo contrario, para las estafas, para hacerse pasar por, o sea, para suplantar la identidad, para pisar trabajos, ocupar terrenos que no les corresponde, qué sé yo, por un montón de cosas, pero Así dependiendo de cómo es. uno lo usa puede estar bueno. Yo de pronto eh, un libro que está en otro idioma que yo no domino, le digo a GPT que me lo traduzca y puedo leer ese libro, eso es buenísimo. Por Eh, eso, yo creo que para ciertas cosas sirve, pero no claro, para todo. No es pero no para mágica todo. la cuestión. No te va a lavar los platos y después te los va a guardar. Claro. Bueno, como los supersónicos de los Jetsons. Claro, pero de aquí a que nos acerquemos, bueno, estamos ya re cerca de los supersónicos, después vamos a estar una autos voladores y cosas así, y yo creo que ya hay. Sí, sí, todo avanza. Fíjate que mismo la IA avanza de una manera increíble porque algo que hace 2 meses no estaba, ahora ya está. O sea, en 2 semanas todo es como viejo. Lo que pasa que es muy amplio el tema, es muy amplio porque también yo creo que afecta a la inteligencia, dependiendo cómo lo gustes, ¿eh? Por eso todo tomado con pinzas. Claro Eh, que sí. hay mucha cosa también de querer que todo te lo resuelva un agente externo. Ya se pierde la curiosidad, se pierde lo autogestionado, ¿no? Pero mira, eso también tiene harta culpabilidad, también nosotros los adultos, porque nosotros queremos ahora ya las cosas, pero cuando uno va presencial a una sucursal de telefonía, de teléfonos celulares, te dicen, no tienes, la atiendo al tiro y después te atiende y te dice,
el problema es mayor, tiene que hablar con la persona que está allá y esa persona la va a derivar con la otra persona que está a cargo de ese problema. Y uno dice, ya, y después de que hablas con esa persona, te deriva a otra persona y así, y después termina diciéndole, no, ¿sabes qué? Tienes que comprarte un teléfono nuevo porque no tiene arreglo. Y uno queda así como, y para eso Y me anduvo tirando así como ping-pong. lo peor es que llegas a la jefa del trámite y es la señora Ross que te dice, Wazowski, trajo su papeleo. Sí. ¿Hace cuánto lo compró? Y uno dice, ay, Dios mío, la boleta. O el perezoso de Zootopia. Sí, y después uno dice, ya basta. ¿Sabes qué? Quiero renunciar a la compañía porque me están tirando para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, y me piden un papel que ni sé dónde chucha está. Ahí me hiciste acordar con alguna cosa que dijiste a los 80 que usaban mucho la palabra harto y, y otra más, no me acuerdo cuál era. Chucha, Ah, no, la dijiste hace un tiempo, pero ya me olvidé. cáchate, me estás diciendo que me parezco a los 80. No, mentira. No, pero veo que siguen usando ese término. Sí, nosotros tenemos términos para todo. Mira, aquí Alejandra dice, ¿cómo fue estar en Yokai Watch Amba ese anime? Bueno, buenísimo, como cualquier experiencia de ese tipo. Hicimos varios animes también acá y se hicieron también muchas películas de anime. De hecho, Ponyo también entraría dentro del género de Miyazaki, las películas de Miyazaki. Eh, por ejemplo, El Castillo de Cagliostro también, donde dice al amigo de Lupin. Em, Hay un montón más. Ahora no me acuerdo. Series también. Ariel, mira, ya estamos llegando al final del live. Vamos a ir con las preguntas finales. Sí, Y algo muy importante, te voy a dejar invitado entre 6 meses a un año para saber cómo estás, para seguir hablando del tema del doblaje. Y sí. si nos juntamos antes de los 6 meses, no importa. Tenemos Bueno, hartos temas de qué hablar. Y bueno, vas a estar en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. muy Y bien. cualquier cosa que tú quieras publicitar de lo que estás doblando o lo que necesites, va a estar este canal Bonsi-2.0 como el Bonsi 1401. Bueno, aprovechando la remotitud que nos permite esto, eh, a cualquiera que quiera estudiar doblaje, actuación, neutro, puede seguirme en mis redes y contactarme. Y en Instagram, por ejemplo, Arisister en Instagram, y ahí los voy a poder ayudar. Maravilloso, fantástico, maravilloso. Yo siento de que eso es eh, muy atento de tu parte, porque fíjate de que no todo el mundo se da el tiempo para enseñar el acento neutro o para marcar ciertas cosas que hay que arreglar en el lenguaje. Ajá, Bueno, ¿qué prefieres? Yo ya sé lo que prefieres, pero igual te lo voy a dar. ¿Perro o gato? perro. Maravilloso, fantástico. Eh, ¿Qué significa para ti en una sola palabra doblaje? Pasión. Teatro, Ay, ya la usé. Eh, Magia o libertad. ¿qué Presente. significa para Presente. Teatro es presente. presente? ¿Qué significa para ti en una sola palabra anime? Eh, Locura. Teatro infantil, Eh, Emoción. Crash,
el personaje Crash, Ajá. pero seguro me lo preguntás después con otro, pero te podría decir Desafío, Toby. porque, porque fue un personaje difícil. ¿Cómo? Toby. Toby, Disparatado, Argentina. Corazón, Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? todo, Bueno, Ariel. imprescindible. Bueno, Ariel, damos por finalizado este live. Espero que lo hayas pasado increíble. Este es el espacio que te dejo para que te puedas despedir de las personas que están viendo este live y que lo verán a futuro. Adelante. Bueno, voy a hablar con el corazón, mandarles un gran abrazo enorme a los hermanos de Chile. Me encantaría hacer algún viajecito por allí en cualquier momento y decirles a todos que sea doblaje, sea medicina, sea carpintería, o sea lo que sea que quieran ser, que lo hagan con pasión, con amor, con dedicación y con aprendizaje. Maravilloso, fantástico. Ariel, si andas por Santiago de Chile, avísame y nos juntamos a tomarnos. Por No te prometo un supuesto, mate porque acá no tomamos mate, pero sí un por cafecito. supuesto. Y me llevas a las locaciones de los 80. Claro, pero créeme que las locaciones de los 80 no son tan bacanes como Claro. otros lugares más bacanes que ese. Bueno, muchas gracias. Una hermosa tarde. Acá está ahora lloviendo torrencialmente. Aquí ya paró. Les mando un beso a todos, los quiero mucho y muchas gracias. Igual, Ariel, cuídate mucho. Chao, Éxito. chao. Chao, chao.